Bueno, ya que estamos aquí, aprovechamos para contarlo. Esta es diferencia de tiempos entre Alonso y Verstappen. Porque veníamos de ese gran premio de Zandvoort que parecía que podía luchar, que no y tal. Gráficos más normales comparado con el GP pasado, sí, desde luego, porque el gran premio pasado fue caótico y bueno, para sacar los datos no sabéis la que tuvimos que liar. Pero bueno, además se ve bastante bien, o sea, todo muy limpito, no hay tanto cruce de líneas y demás, así que yo creo que se puede entender bien. Como decía, en el anterior Gran Premio, que era el de Zandvoort, pues vimos a un Alonso que estaba ahí peleando con Verstappen, que parecía que podía pelearle la victoria. Lo analizamos aquí, Verstappen era bastante superior en ritmo puro. Tuvo Alonso su oportunidad en la relanzada, pero ganar la partida en una relanzada con la pista mojada, Verstappen, pues es prácticamente imposible, porque luego en ritmo era realmente muy complicado estar ahí, o incluso si Alonso hubiese adelantado y se hubiese puesto por delante, aguantarla a Verstappen ya vimos que hubiese sido muy complicado. Pero bueno, estaba ahí y tal, pero fijaos lo que tuvimos en este Gran Premio. Siguieron una estrategia más o menos parecida, Alonso y Verstappen. Bueno, tenemos aquí lo de las estrategias como siempre, tenemos aquí Alonso empezó con medio, estiró un poquito más el neumático que Verstappen, una vuelta, pero aún así la diferencia es brutal. O sea, las primeras vueltas pues está Alonso en torno a un segundo, más o menos, y cuando ya pasan varias vueltas vemos a Alonso haciendo 26.8 y Verstappen 25.5. Es verdad que Alonso siempre hace esa jugada de estar conservando más al principio. Fijaos que está esas 15 vueltas más o menos siempre desde la 23 hasta la 33. Bueno, en este caso son 10 vueltas. Es verdad que depende del circuito, pero está unas 10 vueltas conservando bastante y luego a partir de ahí empieza a apretar. Tiene sus tráficos, tiene sus historias, pero como veis está hasta aquí más o menos conservando, manteniendo un ritmo lo más constante posible y luego de repente aprieta. Pero es que incluso cuando luego dice, venga, pues voy a apretar, si lo comparamos en esta vuelta que de estas primeras es la mejor, Alonso 26.3, Verstappen 25.6. Es que eran unas 7 décimas. Cuando Alonso lo hace bien y Verstappen medianamente mal, eran 5, 6, 7 décimas. No tiene absolutamente nada que ver el ritmo. Hay que contextualizarlo bien. Sé que hay mucha gente que se baja del carro de Aston Martin, que no sabe si ilusionarse o si no. Este circuito de Monza era sin duda el mejor y con diferencia para Ferrari y era el peor sin duda y con diferencia para Aston Martin. Entonces, que tengamos a Alonso peleando y sudando para ser noveno era medianamente normal, porque bueno, ¿quiénes quedaron por arriba? Pues los 4 de siempre, los más esperables, que eran los 2 Red Bull, los 2 Ferrari, luego los 2 Mercedes, que ya hablaremos de Hamilton, que tela, y luego tenemos a Albon, que hizo un tapón tremendo y tenía más velocidad punta que nadie, un Norris que también es más o menos previsible que esté ahí, este sí que era rival directo de Alonso y luego Alonso. Es decir, si Albon no hubiese hecho ese tapón, si la carrera se hubiese de otra manera y demás, quizá Alonso sí que podía haberse puesto como mucho, yo diría que séptimo, porque no estaba el Aston Martin para competir con los Mercedes, ni mucho menos con Ferrari y ni muchísimo menos con los Red Bull. A nivel estratégico podrían haber acertado, podrían haber hecho algo diferente, como sí que hizo Hamilton. Ahí sí que hubiesen tenido quizás su oportunidad y yo creo que es más o menos lo que la esperanza que se podía haber tenido. Pero al final, cuando tú no sabes qué degradación va a haber, tienes un gran premio de sobrevivir, pues no arriesgas con la estrategia. Otra cosa es lo que podría haber hecho Ferrari, que también hablo de eso en el vídeo que voy a publicar en YouTube, pero hombre, en el caso de Aston Martin, sinceramente, tienes un Stroll que ha sido un desastre el fin de semana completo, que los Stroll es para hacérselo mirar realmente. Alonso sale décimo, que la clasificación fue bastante mala. Yo imagino que quiso arriesgar demasiado y le salió peor todavía, pero bueno, al final quedó décimo, estás en Q3 y ¿qué haces? ¿No arriesgas? Pues arriesgó Albon, por ejemplo, que tiene menos que perder y queda sexto, pero si tú arriesgas mucho, pues lo que te puede pasar es que te quede fuera. Yo creo que ese fue el caso de Alonso. Es decir, yo creo que Albon y Alonso los dos se arriesgaron, lo que pasa es que a Albon le salió bien y a Alonso le salió mal. No es que sea pura suerte, al final es cuestión de talento también, hay que hacérselo, o sea, hay que reconocérselo a Albon. Pero te puede pasar esto de quedar sexto, te puede pasar esto de quedar décimo cuando arriesgas tanto. Luego la salida tampoco fue del todo buena de Alonso. Es que realmente, si tú sales décimo y sabes que tienes un ritmo que como mucho vas a pelear con los dos McLaren, quizá con el Williams también, pero está bastante lejos en salida, ¿qué haces? ¿Te la juegas? Pues no, mira, soy décimo, voy a ver si con lo normal alguno de los de arriba falla y yo rasco más puntos, pero no te la juegas. Tú estás décimo y nos dices, me la voy a jugar mucho a ver si quedo quinto. Pues una locura, realmente. Entonces, quizá podrían haber rascado algún punto más porque han quedado detrás de Norris y detrás de Albon, que yo creo que sí que eran rivales directos y asequibles de cierta manera.
pero lejos de los dos Mercedes, sabiendo que además Hamilton arriesgó con la estrategia y la estrategia fue muy buena. De hecho, aquí arriba podemos comparar los ritmos de los dos. Si quitamos a Verstappen y ponemos a Hamilton, el problema de estas dos líneas es que tienen un color muy parecido entre el turquesa de uno y el verde del otro. Pero bueno, el ritmo yo creo que más o menos se entiende. Hombre, lo suyo sería compararlo aquí también con la distancia del primero, porque se ve claramente. A ver, vamos a quitar a Lawson, que lo tenemos aquí. Bueno, Lawson, sí, vamos a quitar a Lawson. O sea, lo que quiero es despejarlo lo máximo posible, pero sin perder demasiada información. Y bueno, el resto ya tampoco nos estorba mucho. Bow dice, yo considero que si pasa algo así deberían de poner sanciones más drásticas como un drive-thru, por ejemplo. Perdona, que no había leído lo de antes. Hamilton versus Piastri antes del incidente. Hamilton P9, Piastri P8. Hamilton versus Piastri después del incidente. Hamilton P6, Piastri P13, normal. Yo considero que si pasa algo así deberían de poner sanciones más drásticas como un drive-thru, por ejemplo. Así se lo piensa dos veces. Ya, el problema es que según la FIA, que esto, bueno, da para debate, pero según la FIA se sanciona la acción y no la consecuencia de la acción. Es decir, se sanciona que tú hagas cierta maniobra más o menos peligrosa y no si eso conlleva que el otro abandone, que tenga una pequeña salida de pista, que termine en el hospital, el resultado que sea. Entonces, como se sanciona la acción en sí, que ahí también se podría entrar a debatir, es un debate quizá más complejo de lo que parece, pero claro, se supone que el acto en sí es una frenada ligeramente hacia afuera. Si tú sancionas el acto en sí, el acto no es una locura, no es una guarrada tremenda de que se tira contra el piloto, sino que lo que hace es como intentar forzar a que Piastri se abra más y pierda su contundencia en la frenada, su trazada, pero lo que hace es que se lo lleva por delante, prácticamente, ¿no? Los choca directamente. Entonces, yo entiendo que si evalúas el acto en sí, 5 segundos se puede quedar corto, a lo mejor puedes ir a 10 segundos, pero un tipo drive-thru y tal, porque el otro ha perdido más tiempo, es complicado. Sí, es complicado evaluar directamente esto. Pues se habló mucho de esto, por ejemplo, cuando se mencionaba el tema de... A ver, voy a poner un poco más así. Cuando pasó aquel accidente entre Verstappen y Hamilton, que en esa curva 9 que Hamilton sacó de pista, bueno, que tuvo que ir al hospital, luego Verstappen, al final Hamilton terminó ganando. Se habló de que cómo ibas a permitir eso. Y de hecho otra vez es Hamilton el protagonista de la acción, pero al final es así, se evalúa la acción en sí. La acción quizás sí que podías haberle metido los 10 segundos, pero si tú mantienes la filosofía de voy a sancionar la acción, meter un drive-thru quizás sería demasiado excesivo. No es como si se te pone al lado y tú le chocas. Pues eso evidentemente tendría un drive-thru de manual. Complicada la cuestión. El caso. Alonso, como digo, muy lejos de los de delante. Y si os fijáis en Hamilton, que... Bueno, voy a ponerlo aquí para que veáis destacada un poco la línea. Son estos puntos que ahora se ven un poquito más gorditos. Y realmente Hamilton se puso primero en esas vueltas porque alargó mucho su parada y luego cuando paró se vino aquí y parecía que su estrategia era un desastre porque no había manera, porque tal y que cual. Pero realmente si nos fijamos aquí, la guerra de Hamilton, o aquí que tenemos cada una de las posiciones, la línea de Hamilton es esta. Pierde la posición con Norris, se queda ahí detrás y realmente cuando estamos aquí en mitad de carrera, antes de que la gente pare, la carrera de Hamilton era contra Norris, contra Piastri, que lo tenemos aquí, que evidentemente pues le ganó la partida porque por lo que la ganó, Piastri terminó fuera, y luego ya tenía a Russell. Podríamos decir que Albon estaba más o menos ahí en la batalla y demás porque paró antes, porque en estas vueltas también, y luego cuando para Albon realmente pues sale aquí, por delante. Entonces si evaluamos justo después de las paradas, pues tenemos que la guerra de Hamilton era con los dos McLaren, con Albon y con Alonso, que estaba ahí un poquito por detrás, pero que se acercaba y se alejaba, ¿no? Con esa gestión de carrera y demás. Entonces, si tú evalúas eso, ostras, evidentemente, si con la estrategia has sido capaz de adelantar en pista, sabiendo que tú no tienes precisamente el coche con más velocidad punta, ni mucho menos, y eres capaz de adelantar en pista a todos esos, pues evidentemente la estrategia es un éxito. Y de hecho, en el caso de Hamilton, terminó detrás, bueno, lo vamos a ver aquí más claramente, terminó lejos de su compañero Russell, a unos 20 segundos más o menos, a cada línea, pensad que son 20 segundos, y está un poquito por encima y un poquito por encima, ¿vale? Podemos ver Hamilton a 39.1 y Russell a 18.
Bueno, pues más o menos, esos 20 segundos por ahí. Si evaluamos esto, ostras, es que Hamilton, o sea, evidentemente tú no puedes pretender que si Hamilton está aquí el noveno y Russell está aquí el cuarto, Hamilton vaya a pelear con Russell. Si tú quedas justo por detrás de Russell y encima sacas esos segundos, esos 5 segundos de diferencia al resto que eran tus rivales directos, como para no tener eso, o sea, que luego caer por detrás y demás, ostras, la estrategia es un éxito. Y sin esa estrategia, a lo mejor te sale bien la parada, intentas un undercut, alguna historia y te pones por delante y defiendes, pero no lo tengo tan claro, porque una cosa es intentar un undercut contra un piloto, o sea, si tenemos a Hamilton ahí luchando, por ejemplo, con Piastri, intentas un undercut, te sale, ok, pero es que tienes a Piastri, tienes a Norris, tienes a Albon y tienes a Alonso por detrás, que tampoco te puedes despistar. Si con la estrategia, simplemente con la estrategia, has sido capaz de quitarte a todos estos pilotos, hombre, yo creo que el éxito es absoluto. En las categorías inferiores como F2 y 3 se hace eso, por chocar pues 10 segundos mínimos. Claro, pero es verdad que son categorías soporte, son categorías de aprendizaje, son categorías que es para que se formen los pilotos. Es decir, se evalúan otras cosas que en Fórmula 1. En Fórmula 1 se evalúa que ganes o no. Es decir, eso ya es el culmen. En Fórmula 2 se buscan otras cosas, digamos, que en Fórmula 1. Entonces, bueno, un poco a colación del tema que mencionábamos de la sanción a Hamilton y demás. Entonces, tema estratégico, yo creo que éxito absoluto. Y es verdad que hubo un tema que no sé si ha salido en algún lado y demás. Yo he leído que este problema de Verstappen, o sea, fijaos que Verstappen pues estaba rodando unos 25 altos y demás, y de repente 27.2, 27.9, 28.3, 27.5, parece ser que tiene un problema con la temperatura del motor. Entonces, ahora hablamos de eso. Pero si quitamos a Verstappen de la ecuación, metemos a Hamilton, vamos a comparar, por ejemplo, con Pérez, que era pues el mejor en las últimas vueltas porque va mejor que los Ferrari. Verstappen tiene ese problema. Las 5 últimas vueltas de Hamilton son mejores que Pérez. De hecho, aquí le está sacando unos 3 décimas o así. O sea, 3 décimas por vuelta más rápido Hamilton casi de forma continua en las últimas vueltas. Es verdad que la última es mejor la de Pérez, que parece que estaba todavía contando el feeling con los neumáticos. Pero la estrategia de Hamilton es buenísima realmente, porque si además vemos aquí un poquito más arriba, el ritmo de Russell, que es la línea roja, fijaos que hace la primera vuelta y demás, que son siempre muy caóticas, tercera vuelta está aquí en 26.1 y a partir de ahí no paran de subir los tiempos. Aquí pues encontraría con algún doblado, alguna historia, pero no paran de subir constantemente el tiempo de Russell. Entonces, cuando a Hamilton le ponen este neumático y después de 4 o 5 vueltas estás aquí, ¿qué haces este tiempo? Luego mucho peor y luego poco a poco cada vez peor, pues dice Hamilton, oye, estos neumáticos no van a dar pero ni de lejos para terminar la carrera. O sea, si tú sigues esta tendencia, los tiempos terminan aquí arriba. Y evidentemente Hamilton ahí dice, ostras, esta estrategia ha sido una castaña, esto no hay manera de mantenerlo. Debería haber confiado un poquito más en el equipo, porque al final, vaya que sí valía esa estrategia. O sea, vimos que hacía mejores tiempos. Aquí lo vemos que, por ejemplo, bastante mejor tiempo que Russell, está sacándose medio segundo, era incluso mejor que Pérez. Evidentemente esta estrategia era buena. Porque si me dices, no, es que has perdido mucho tiempo al principio para ganarlo luego al final. Pero si lo comparamos con su compañero Russell, en las primeras vueltas evidentemente sí, porque tienes más tráfico y todo eso, pero en cuestión de 5 o 6 vueltas los tiempos son prácticamente calcados. Un poquito mejor los del medio, pero luego alargas este stint y estas vueltas hubiesen sido mucho mejor con el duro que el hipotético medio de Russell si hubiese aguantado más. Entonces, yo creo que la estrategia estaba clara. ¿Se podría haber aguantado un poco más el neumático duro para luego apretar más y demás? Pues quizás sí, pero ¿para qué? Si tú con tus programas estratégicos y todo, estás viendo que luego vas a salir por delante o muy cerca como para poder recortar, o al menos vas a tener las suficientes vueltas como para aprovechar ese neumático medio que es más rápido, pues evidentemente haces lo que te sale bien. Que esto, que lo digo siempre y lo vuelvo a decir, no es cuestión de al final ha salido bien, la estrategia era buena, es que con la información que tenían en ese momento, una especie de posible undercut, porque pasas de un duro a un medio, eso es interesante. La estrategia es buena. Realmente lo de Hamilton es un overcut, sería una especie de undercut extraño si tú cuentas con que el resto de pilotos va a volver a parar y demás, que no era el caso. Entonces es verdad que es más bien un overcut, no tanto un undercut, pero es que justo sale donde Alonso. Si tú pierdes más tiempo, Alonso te puede ganar la partida. Vamos a verlo por aquí. Y Alonso cuando para, evidentemente está haciendo mejores tiempos que tú.
Si esperas una vuelta más, sales por detrás de Alonso. Y encontrarte con Alonso en pista, pues ya sabemos lo que supone, que no es nada fácil. Salió justo. Entonces ahí sí te lo puedes quitar de delante y luego gestionar tu carrera. Tenía esa vuelta justo, estabas pegado, neumático medio, pero si tú tienes que degradar tu neumático, sobrecalentarlo para llegar a Alonso, luego te va a costar mucho más adelantarlo. O sea, tiene que ser en la vuelta de salida como mucho. Y es lo que hicieron. De hecho, fueron quizá un poquito tarde, pero es que no se puede decir nada. O sea, si hubieses parado la vuelta de antes, a lo mejor hubiese estado más tranquilo, no hubiese habido tanta diferencia o no hubiese salido por detrás y te lo hubiese tenido que jugar un poquito en pista como pasó, sino que podías haber salido directamente por delante. Pero yo creo que lo tenían más o menos todo controlado. Y fijaos que todo el mundo estaba muy apretado. O sea que si esperas más, lo mismo sales hasta detrás de Albon. Y eso sí que hubiese sido un desastre absoluto. Detrás de Albon, no, perdón, detrás de Sargent. Sargent pues no está al nivel de Albon, pero tiene el coche muy rápido en recta. Y para adelantarlo, pues probablemente te cueste bastante. Yo, sinceramente, creo que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Mercedes. Entiendo que se pusiera un poquito nervioso Hamilton, pero había que confiar. Mercedes es un equipo que suele acertar siempre en estrategias. Lo que pasa es que el anterior falló en el Zandvoort. Entonces, o sea, falló con Hamilton y fue terrible, catastrófico con Russell. Entonces entiendo que ahí pues tenías tú ciertas dudas y demás. Pero bueno, al final el piloto puede dar su opinión, puede decir que el neumático está mejor, puede estar más cómodo, menos, lo que sea. Pero quien tiene más información es la gente del muro y es quien toma la decisión por eso. Así que bien por Mercedes, en este caso, que conseguir realmente aquí esas posiciones finales, de quedar, en este caso, quinto y sexto, es un éxito absoluto. Este era el mejor, sin duda, para Ferrari, este circuito. Entonces, pues mira, minimizo daño porque voy a quedar justo detrás de él. Pues perfecto, sin problema. Que podrían haberse jugado también con Russell para intentar ganarle a Ferrari la partida tal. Bueno, se lo podrían haber jugado, pero ¿para qué, no? Si es que Russell ya salía aquí. Russell salía cuarto, sabiendo que tú probablemente lo que hagas sea perder la posición con Pérez, lo que haces es la estrategia amarrategui, ¿no? Que se dice, voy a asegurar lo máximo posible y se acabó. Con Russell aquí no tienes por qué arriesgar. Que quieres una victoria, quieres un podio que siempre sienta bien y tal, pues lo entiendo, pero para eso vas a tener otros circuitos. Vas a tener a lo mejor Suzuka, vas a tener incluso quizá Singapur, que todo es más caótico, aunque a lo mejor se te cuela Alonso y te lo complica. Pero vas a tener mejores oportunidades que Monza, que es el mejor circuito de largo para Ferrari. Así que yo creo que lo hicieron bien, incluso con los dos pilotos. Creo que con Russell no tocaba arriesgar. Otra cuestión es el caso de Ferrari. Sale Leclerc tercero, delante de Russell y Pérez. Sainz sale primero. Hombre, si sales primero vas a la estrategia más normal, que era salir con medio. Ves qué tal va ese neumático, qué tal la degradación y luego tiras a duro y tiras hasta el final. Si por lo que sea la degradación pues cae por algún motivo, te lo piensas si poner un blando. Si la degradación es excesiva y no vas a poder ir a una parada, te piensas poner un blando y luego un medio, lo que sea. Pero salir con el medio era la opción más segura, más normal. Entonces con Carlos tienes que hacer esa. ¿Hubiese estado bien hacer otra diferente con Leclerc? Ostras, es que quedaron muy cerca. Yo creo que si hubiesen hecho esa estrategia, la de Hamilton con Leclerc hubiese quedado por delante de Carlos y quizá por delante de Pérez. Y de hecho, las últimas vueltas que son tan malas de Verstappen, que las teníamos por aquí abajo, por esos problemas de temperatura y demás, ostras, a lo mejor el Ferrari hubiese estado ahí bastante bien. Es verdad que tiene un problema de degradación el Ferrari y a lo mejor no podían haber cumplido eso, ¿vale? Porque fijaos que la degradación con el medio es brutal. También era más o menos así la degradación del Mercedes, la del Red Bull no, como veis claramente por aquí. Pero, ostras, y si te lo hubieses jugado, porque además consistía en alargar mucho la primera parada. Es decir, más o menos puedes encontrar un hueco como hizo Hamilton. De hecho, en este caso, pues probablemente si Leclerc hubiese seguido esa estrategia, a lo mejor hubiese salido quizá por detrás de Russell o más o menos por ahí. Te lo quitas en pista y luego aprietas hasta el final y por lo menos pones nerviosa a la gente de Red Bull. Pero claro, todo esto es por cómo se dio la carrera. O sea, fijaos que sí, hay un espacio, hay un abismo entre Russell y el resto, pero porque todas estas vueltas estuvo Albon haciendo un tapón tremendo. Es un circuito en el que si tienes un poquito más de velocidad punta puedes adelantar, pero como tengas menos, lo vas a pasar mal, porque es lo que hay. Es velocidad punta. Si la tienes, adelantas, y si no la tienes, no adelantas. Y Albon hizo un tapón aquí tremendo. Si Albon no hubiese hecho este tapón,
¿hubiese funcionado tan bien la estrategia de Hamilton? De salir con duro, digo, no la de poner en medio y tal, porque tú sales con duro, la carrera se da como se da, la decisión correcta era poner en medio cuando lo pusieron. Pero si Albon no hubiese hecho este tapón, ¿cómo hubiese sido la estrategia de Hamilton? ¿Cómo hubiese quedado a los Ferrari? Porque claro, tú ves esta parrilla de salida y dices, bueno, pues probablemente Norris, Piastri, Hamilton, alguno adelantará a Albon. Puede que Albon se caiga en las primeras vueltas, puede que tenga una degradación terrible y no sea capaz de gestionar la carrera. Pensar que Albon iba a parar antes que nadie y ser capaz de aguantar ese medio hasta el final era una previsión de carrera jugando en contra de la estadística, no de la probabilidad. Por una parte, yo creo que Ferrari hubiese hecho bien arriesgando porque, sinceramente, lo ves después, o sea, con el periódico del día después en la mano, como se suele decir, y hombre, tú dices, pues ostras, la tenía que haber intentado Ferrari. Tienes dos pilotos ahí arriba, pruebas una cosa distinta con el resto y por lo menos vas a asegurar. Pero es verdad que las condiciones que se dieron en la carrera fueron bastante curiosas y es que Albon arrastró a todo el mundo. Arrastró a los dos McLaren, arrastró a Hamilton, Hamilton tuvo el toque con Piastri, arrastró también a Alonso que veía que no podía adelantar, entonces hizo su carrera jugando sobre todo con la degradación de los neumáticos. ¿Creo que hubiese salido bien? Sí. ¿Creo que era la mejor opción? Hombre, tienes un poco más de posibilidad, pero claro, hay que poner en la balanza, por supuesto, que no sabes cómo se va a dar la carrera. Y aparte que tienes a los dos pilotos luchando en el Mundial codo a codo. O sea, tienes a tus dos pilotos prácticamente calcados de puntos y luego peleando con Russell. Sabiendo que Russell no iba a arriesgar porque está aquí cuarto. Te la juegas. Porque claro, si tú le dices a Leclerc, oye, vamos a intentar una estrategia diferente, porque así vamos a intentar recortar más puntos, vamos a intentar pelear con la victoria a Red Bull, creemos que vamos a estar por delante de Mercedes, que no van a ser un problema, así que vamos a intentar pelear la victoria con Red Bull a través de la estrategia. Como tú eres el piloto de nuestro equipo que sale peor, pues la más arriesgada, que tiene más que perder, pero también que ganar, la intentamos contigo. No la vamos a intentar con el piloto que sale primero. Y le dice, venga, vale. Y ahora sale mal la estrategia, porque ese neumático no va bien, porque Albon no hace ese tapón, porque todo el mundo se pega arriba, porque tú paras más tarde, te hacen todos un undercut y luego no eres capaz de adelantar en pista, por lo que sea. Ostras, a Leclerc se le queda una cara y todo el mundo encima de Ferrari, que por qué has hecho eso, que qué manera de tirar un gran premio, que tal, como se ha dicho, sobre todo por la pelea que tuvieron los dos pilotos al final de la carrera, ¿no? Que por suerte terminó bien, pero pudo terminar muy mal. Yo entiendo a Ferrari de decir, oye, mira, este es nuestro gran premio bueno, vamos a salir con lo que tenemos y podemos pelear con con Red Bull, bien, y si no, pues nos mantenemos delante de los Mercedes, que no es poco. Maximizamos lo que podemos y ya está. Pues sí. Está ahí como esas dos cosas. Y luego, el tema de Verstappen. Bueno, aquí tenemos lo de Hamilton, que por cierto, fijaos en las últimas vueltas y comparamos a Hamilton con Alonso. Era más de un segundo de diferencia, era brutal. O sea, Alonso jugó con eso de conservo de más, luego aprieto más que el resto, pero al final creo que le salió caro, porque fijaos en los tiempos. Bueno, realmente no, porque los tiempos estos que hace, o sea, fijaos que va bien, lo que pasa es que ahora a partir de las últimas 5 vueltas así, es cuando se atasca detrás de todo el grupo, entonces evidentemente tampoco puedes adelantar a nadie. Si quitamos de aquí a Piastri para verlo más claro, a Sargent y a Bottas, que lo tenemos aquí, fijaos que en estas vueltas es cuando ya se queda atrapado detrás de Norris, de Albon. Tenemos esa lucha también ahí con Hamilton que se marcha. Bueno, en fin, era el momento de apretar y apretó. O sea que, aunque veamos esto, es verdad que yo creo que la gestión de Alonso no fue del todo mala. Conservas más al principio para luego tirar al final, que es cuando quizá tengas una oportunidad de adelantar, ¿no? Que cuando la gente tiene el neumático más desgastado. Sobre todo con el caso de Albon. Si Alonso se hubiese encontrado solo a Albon, quizá podría haber jugado de otra manera, hubiese intentado a lo mejor un adelantamiento en otra parte, porque claro, tienes menos velocidad punta y tienes mejor neumático. Quizá podrías haber jugado a intentar adelantar en alguna curva, poner nervioso la parabólica y luego aprovechar de alguna forma la velocidad en la recta. Pero no fue así y es lo que hay. Entonces Alonso, tiempos muy malos al final, pero porque se quedó ahí justo con Norris y demás. De hecho, si ponemos aquí a Norris, los tiempos de Norris, fijaos, sube, baja, ahí intentando recargar batería, empujar, recargar, empujar, todo eso. Y luego si ponemos a los de Albon, que lo tenemos por aquí, al principio,
está ahí los tiempos de Albon. Evidentemente no puedes marcar mejor tiempo si no adelante, si tienes uno justamente delante, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la cuestión. Y hay otra cuestión que me queda a mí, bueno, que me queda un sabor de boca raro, y es esto. Estos últimos tiempos de Verstappen, cómo se disparan, y quizá tengo un poco de alivio de cierta manera, porque la última vuelta no es tan mala. Es decir, hace cada vez peor los tiempos, pero la última es un poco mejor. No sé si es que aquí estaba, además de tener ese problema de temperatura, estaba conservando para tirar un poco al final, o intentar una hipotética vuelta rápida en caso que todo saliera bien, o que eso es algo pues, relativamente típico. Estás sin perder mucho el ritmo, pues 4 o 5 vueltas recargando batería, y la última vuelta, que es cuando tienes peor neumático, pero también menos combustible, pues echas toda la batería y a ver si encuentras la vuelta rápida. En este caso, con los problemas de motor, pues está claro que no lo iba a conseguir. Pero ¿y si la carrera no hubiese tenido ese aborto inicial de salida? Si hubiésemos dado 2 vueltas más. Porque claro, una cosa es que esto sea lineal y otra que sea exponencial. Porque fijaos que de aquí a... O sea, Verstappen hace un tiempo que es 1.26.1, que su tiempo normal en ese punto. Ya había un poquito de degradación, ves que va subiendo un poco los tiempos. 1.26.1. Incluso el anterior 1.26.1, un poco más alto. De aquí hace 1.27.2, un segundo y pico más lento. En la siguiente, 27.9. 7-8 décimas más lento. Y en la siguiente, 28.4. Si en la siguiente hubiese hecho un 29.1 o 29.0, y en la siguiente otra vez, y en la siguiente otra vez, porque no hubiésemos tenido ese aborto, hubiésemos tenido unas últimas vueltas de carrera un poquito más, pues todavía más críticas, porque iba perdiendo tiempo constantemente. Es decir, aquí Pérez le saca, bueno, hace más o menos el mismo tiempo, es tiempo malo de Pérez, aquí le saca pues en torno a 1 segundo con 1, pero a la siguiente no le vuelve a sacar otro segundo, a la siguiente le saca más, le saca 1,9 más o menos, y en la siguiente le saca otra vez 1 segundo. Si en la siguiente le vuelve a sacar 1 y pico, o más, o 1,5, 1,7, ostras, el final de carrera, cuidado, porque Pérez terminó a 7 segundos. Si tú en las 2 siguientes vueltas le sacas 2 y 3 segundos, ya son 5 que le recortas, y se hubiese apretado bastante la cosa. Tuvimos esa pequeña esperanza al final de que algo podía fallar en el coche de Verstappen. Bueno, esperanza para quien no sea fanático de Verstappen, evidentemente. Pero es que hasta eso le sale bien. O sea, esta carrera hubiese estado muy, muy apurada al final si Verstappen hubiese tenido que dar 2-3 vueltas más, viéndolo visto, ojo. Que a lo mejor si hubiese recuperado el problema, le hubiesen dicho pon esta ruedita en no sé qué posición y se soluciona el problema y ya no hay nada más que hacer. Pero si este problema hubiese seguido 2-3 vueltas más, podríamos haber tenido algún susto de parte de Verstappen, pero hasta eso no le salió bien, ¿no? ¿Quién le iba a decir que gracias a su Tsunoda iba a estar un poquito más tranquilo al final? Entiendo que saltaron las alarmas, ves un problema de este tipo, de que te puede chafar la tremenda racha que tienes, que puedes terminar mal en Gran Premio de Monza, darle el doble podio a Ferrari, no te hubiese hecho ninguna gracia, entonces saltan las alarmas, pero ahí estuvo la pequeñísima esperanza de que al Red Bull le podía fallar algo. Aún así, si el Red Bull de Verstappen no hubiese fallado, ahí estaba el de Pérez. O sea que es que realmente el dominio de Red Bull muy muy complicado de llevar. Para analizar ritmos, ya terminando un poco, esta clasificación final es la que resume realmente el ritmo que tenía cada uno. O sea, está un poco sesgado de cierta manera, ¿vale? Porque si os fijáis, pues Verstappen es primero, 25.8 en ritmo, no en la mejor vuelta, ni nada, en ritmo. En el último stint con el duro, que es el que puso la mayoría y más o menos en la misma vuelta, hay 21 a 50, 22 a la 50, 20 a la 50, 21 a la 50, más o menos en las mismas vueltas. 25.8 Verstappen, 25.9 y medio Pérez. Es decir, en ritmo puro, Pérez era 1 décima y media más lento. Pero claro, porque estuvo todas estas vueltas, bueno, todas estas intentando adelantar a Sainz, que le costó mucho. Y eso degrada más los neumáticos. Al final pudo apretar algo, recortó a Verstappen por esos problemas que tuvo, pero en ritmo puro esto te ralentiza. También las últimas vueltas malas de Verstappen, pero realmente, tal y como yo calculo lo del ritmo puro, para sacar el numerito de tiempo por vuelta, que es el ritmo, eso apenas cuenta. Estas últimas vueltas de Verstappen apenas cuenta, ¿vale? Porque las vueltas estas ya las quitamos, entonces hacemos la mediana tal, eso no cuenta mucho. Lo de Pérez aquí sí que quizá perjudique un poquito más, ¿vale? Luego después que tenemos a los dos Ferrari que tienen exactamente el mismo ritmo, porque estuvieron todo ese stint uno pegado detrás del otro.
Leclerc apretó un poquito más, bueno, iba más lento al principio, luego apretó más para coger a Carlos. Bueno, ahí estuvo la pelea, pero el ritmo puro como tal es el mismo, porque Leclerc no podía marcar mejor ritmo si no adelantaba. Y luego, un pasito por detrás, está Russell, 26-3, luego tenemos a Piastri, a Alonso, Norris y demás prácticamente todos iguales, porque evidentemente el ritmo era el que era. Pero aquí está un poco la clave de lo que decíamos antes del tema estratégico de Hamilton y demás. Si tú con esto ves que realmente, bueno, que ya digo, habría que analizar el ritmo final de cada uno cuando tenían más o menos aire libre para saber que Pérez, bueno, pues estaba ahí con Verstappen, estaba bastante más por encima de los Ferrari. Pero bueno, analizando eso, las posibilidades de Hamilton estaban lejos de alcanzar a los Ferrari, evidentemente, como mucho alcanzar a tu compañero de equipo, pero es que tu compañero de equipo ya salía bastante mejor que tú. Entonces, la estrategia de Hamilton, la carrera de Hamilton realmente era, vamos a intentar quedar sextos. Y es como quedó. Entonces la estrategia, perfecta, porque es que en ritmo no daba para más el Mercedes. Así que yo creo que la cosa está bastante clara. Gente fanática de Aston Martin, que no se desanimen, porque evidentemente este es el peor circuito para Aston Martin sin ninguna duda, el mejor para Ferrari. Vamos a ir a Singapur, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, Singapur es mucho más parecido a Zandvoort, así que allí sí que podemos esperar algo un poco más parecido a lo de Zandvoort, mucho menos que a lo de Monza. Es verdad que ahora tenemos un par de semanas que pueden traer evoluciones y mejoras y todo eso, pero a priori no creo que haya grandes cambios. Yo creo que Red Bull pues va a ser el equipo referencia una vez más, evidentemente. Carrera muy complicada para Pérez porque es uno de los circuitos más complicados y cometer un pequeño error, pues te vas contra el muro, lo has perdido todo. Zandvoort también era bastante crítico, pero tiene algunas escapatorias, que no es todo de asfalto, ¿no? Como el circuito de las Américas y tal, que es todo como Paul Ricard cuando se corría allí y tal. Pero sí que, por ejemplo, cometió un error en la curva 1, Pérez, y lo pudo salvar. Eso en Singapur hay algunas escapatorias de asfalto, bueno, no es todo entre muros, pero es mucho más complicado que si pierdes el coche no termina en un accidente grave. Así que carrera complicada para Pérez porque si estás en ese proceso de intentar coger otra vez la confianza en el coche y tal, puede ser un circuito que castigue mucho y además va a ser complicado adelantar. Si clasificas otra vez mal, adelantar en pista te puede costar mucho. Ferrari no creo que esté a la altura de Red Bull ni como han estado en Monza. Probablemente se caigan bastante y les pase McLaren y les pase Mercedes. Mercedes me parece el equipo quizá más equilibrado de estos tres. Entre Aston Martin, McLaren y Mercedes, bueno, y Ferrari realmente me parecen los más equilibrados. Aston Martin y McLaren destacando mucho en circuitos de curva, Mercedes más o menos, y luego Ferrari en circuitos de recta puramente. Yo no esperaría otra vez esto de Ferrari. La gente que tuvo esperanzas y las perdió con Aston Martin, que las vuelva a tener en Singapur, que lo normal sería que estuviese ahí. Además es un circuito muy de piloto, que realmente este año, pues en los circuitos de piloto, Alonso, nos guste más o menos, está destacando. Así que creo que no hay, bueno, no sé si cómo estarán las previsiones de lluvia y demás para Singapur. Supongo que tranquilito la meteo, pero yo creo que sí que puede ser una bonita oportunidad ahí para Aston Martin. Y luego una pequeña cosa que yo quería ver, que era el tema de Lawson otra vez, que lo saca además antes Bow. Bueno, claro, él está solo, no se puede comparar su ritmo con el de Tsunoda. Pero estás viendo la declaración de otros equipos con el medio, por ejemplo, no parecía algo descabellado. Intentó algo distinto al AlphaTauri. Intentó alargar mucho este neumático duro, excesivamente. Yo creo que vieron que no era posible, que convenía más, dado esta vuelta, poner otra vez el medio, pero claro que realmente lo interesante hubiese sido alargar más el primer stint y luego poner ese neumático duro. Por lo tanto, yo creo que AlphaTauri intentó algo diferente, no diría que la liaron, que tomaron una mala decisión y tal, pero sí que fallaron un poco en la estrategia porque no tocaba parar aquí con el medio e intentar hacer todo esto con el duro. Entiendo que si tú estás probando pues una estrategia de un undercut y demás, porque Lawson lo tenemos aquí, pues fíjate, salía el 12º y se mantuvo, y luego intentas parar, pues mira, tienes justo detrás a Sargent, tienes las dos Alfa Romeo, tienes incluso a los Alpine por detrás. Ostras, si puedes quedar por delante de ellos, es un gran resultado. Entonces intentas cubrirte del undercut y tal, pero creo que fue un error y que realmente no era posible alargar tanto el neumático duro. Era una carrera en la que había que alargar sobre todo el neumático medio y aprovechar al máximo el neumático medio, y es todo lo contrario lo que hizo este equipo. Al final podía haber intentado jugar tal, pero es que no. O sea, tenemos aquí a
Hülkenberg y luego tenemos aquí, bueno, Lawson al final pudo remontar y tal, pero ostras, es que intentar, o sea, realmente no, o sea, no salió tan mal, que es un 12º, pero si tú lo que quieres es puntuar, pues fíjate lo que hizo Bottas. Pero claro, Bottas iba con la otra estrategia. Si quitamos a los equipos de siempre, para quedar ahí arriba, creo que la única manera era hacer la estrategia de Bottas. Es verdad que tampoco salió del todo mal la jugada con Lawson, porque bueno, quedaron por delante de Joe, quedaron por delante de Alpine porque aquí Ocon tuvo que abandonar, pero incluso Lawson estuvo por delante. O sea que, no, este es Hülkenberg, perdón. Lawson estaba aquí por detrás. Claro, al final queda todo un poco sesgado por los abandonos, por el toque de Piastri, por estas cosas, pero es verdad que si todo hubiese sido normal, Bottas no hubiese puntuado. Te quedas aquí. Bueno, yo creo que realmente Lawson no pudo hacer nada más. O sea, bien por Lawson, porque sobre todo viendo el ritmo por vuelta siendo tan constante, sobre todo en esta parte intermedia. Aquí, bueno, al final de la carrera todo es más caótico, pero en estas vueltas también muy bien, que vemos como ya no aparece tanta degradación. Hombre, yo entiendo la estrategia de AlphaTauri, no creo que fuese precisamente la mejor, pero es verdad que al final dieron más vueltas con el neumático medio, y si el neumático medio era el bueno de la carrera sin duda, tampoco está mal tirada. Pero claro, es que es una carrera en la que, como todas, te da igual quedar 12º o 18º. Así que bueno, viéndolo así, realmente estoy pensando que tampoco está mal. Quedas 12º, pero no, o sea, quedas por delante de los Haas, quedas por delante de Stroll, que fue otra vez un desastre, que Stroll, de hecho, no sé ni qué estrategia siguió. Stroll medio, duro hasta el final. Bueno, pero es que Stroll salía último. O sea, yo creo que aquí tampoco fue el problema de estrategia. Es que Gasly ganó ahí la posición, se la ganó también Joe, y Gasly puso en medio al final, Joe también. Pues realmente creo que sí que era mejor esta estrategia, ¿eh? O sea, creo que la de volver a poner medio sí que era mejor. Si habías parado muy pronto. Claro, entiendo que esto ya serán como dos carreras. Los de abajo y los de arriba. Los de arriba apuraron más su entrada. Entonces sí que puedes tirar con el duro. Pero si empiezas a jugar que si undercut, que si tal, sí que era mejor. O sea, sí que salía rentable. Con lo de arriba no creo que hubiese salido rentable poner el medio, porque al final que lo pones aquí, pues quizá no te dé tiempo a recuperar el tiempo. Pero porque das muy pocas vueltas con el duro, quiero decir. Pero si parabas aquí tan pronto, o sea, yo creo que lo mejor era salir con el duro tal y como se dio la carrera. Ojo, no es que fuese lo mejor desde el principio con la información de degradación y libres y todo eso era lo mejor, pero tal y como se dio la carrera, salir con el duro sí que era mejor. El caso claro es Bottas, pero incluso puede ser mejor parar pronto y luego volver a poner el medio, ¿eh? Porque esa estrategia de, bueno, iba a decir overcut o undercut tal, no es exactamente eso, porque al final es parar una vez más. Es como una especie de undercut otra vez. Pues no salía mal, porque quien no lo intentó, que fue Stroll, quedó por detrás de lo que sí lo intentaron. Que al final el ritmo de Stroll pues es el que es. De hecho, creo que hubo gran parte de la carrera en la que fue solo, y vamos a comparar su ritmo con el de Alonso, que creo que lo tenemos por un poquito más atrás. Ostras, es que la diferencia era abismal. O sea, Stroll estaba haciendo 28.0 y Alonso estaba haciendo 27.1. Aquí le sacó 8 décimas. Aquí 8 décimas también. Aquí 7. Luego con el duro sí que se estabiliza un poco la cosa. Pero es verdad que las últimas vueltas, imagino que ya con el tráfico, peleando en pista, todo eso, fueron un desastre. No sé si cometió algún error grave o lo que sea, pero otra vez el tema de Stroll... la situación de Stroll yo la veo bastante mal. Porque al final es una... No es solo que estés ya muy descolgado en el Mundial, es que llevas 2 carreras que son realmente muy pobres, estás totalmente desaparecido, que esta se te suma la mala suerte del problema de la fiabilidad, todo lo que quieras en el libre. Pero esta es la clasificación. O sea, entiendo que fue mala porque, bueno, podría haber sido mejor si practicas más el Libres 2, tal. Pero el Libres 3 creo que sí los tuvo enteros para hacer las tandas, las simulaciones y todo lo que hubiera hecho falta. Pero luego la carrera tan pobre también. Bueno, es que es verdad que si sales último con un coche que no tenía mucha velocidad punta, ¿qué vas a hacer, no? Pero, ostras, el caso de Stroll es complicado. Se te ha sumado un fin de semana especialmente malo, quizá que era el de Zandvoort. Viene este que encima es un circuito en el que tampoco puedes hacer gran cosa, tienes el problema de los libres y encima clasificas fatal.
clasificación mala, pues bueno, en parte es culpa tuya, en parte es por la falta de práctica, pero hombre, yo creo que otro piloto en un estado de forma mejor, o incluso el propio Stroll en un mejor estado de forma, en otro momento suyo mejor, sí que hubiese clasificado mejor. Que a lo mejor no se mete en Q3, pero se queda en Q2, ¿sabes? A lo mejor el 13º, el 14º, pero no último. Ostras, es que último es duro, ¿no? De hecho, el propio Lawson clasificó mejor que él. Yo creo recordar que era Stroll el que salía último. Bueno, sí, de hecho Lawson es que se metió en Q2. No sé, lo de Stroll es muy complicado porque encima ahora viene Singapur. ¿Puede haber una carrera peor que Singapur para llegar con un estado de forma o un estado de confianza malo? Ostras, pues no lo creo, que haya un peor circuito que ese. Así que Singapur es constantemente, encima tienes toda la humedad, la temperatura que hace que estés como constantemente cansado. Al final el cuerpo y la mente van de la mano y se puede complicar más todavía. Yo lo de Stroll lo veo bastante complicado. Que luego también iba a que mirar el tema de la velocidad máxima y demás. Pero claro, sabéis que está todo como muy sesgado por culpa del DRS y demás. Porque veis a Alonso al final del primer sector. Final del primer sector es justo antes de la frenada de la curva 4, que para contextualizarla es donde tuvo el toque donde tuvieron el toque Hamilton y Piastri. Tienes esa curva larga hacia la derecha que es la 3 y luego al final es cuando termina el primer sector. Y el más rápido es Alonso. Luego el segundo es Leclerc cerquita a Carlos. Al final del tercero es también Leclerc. Y luego la trampa de velocidad que es al final de la recta principal. Tenemos ahí a Hamilton primero, luego Leclerc. Pero claro, porque Hamilton tenía el neumático medio, tuvo DRS hasta que adelantó. Leclerc también tuvo DRS con Carlos. Entonces esto al final pues siempre va a estar muy sesgado. De hecho, aquí vemos que le saca como 6 km por hora Leclerc a Verstappen. ¿Tuvo Verstappen un doblado para que pudiera abrir el DRS y marcar esa velocidad? Pues, hombre, al final habría que analizar en cada una de las vueltas para saberlo exactamente. Pero bueno, yo creo que es al menos interesante porque, por ejemplo, Piastri, que paró al final y tal, no marcó en ningún punto una velocidad muy alta. Ni en los que cuenta un poquito más la carga aerodinámica, como puede ser el sector 1, ni en ningún otro. Así que, bueno, estaba la cosa un poco sesgada, ¿no? En cuanto a las estrategias de la velocidad de cada uno y demás, es decir, la estrategia a nivel de reglajes, quiero decir, pero bueno, yo creo que lo que se vio en la pista quedó bastante claro. Sin duda, el equipo que más apostó por velocidad punta fue Ferrari, pero no es cuestión de yo quiero más velocidad y me quito carga y tal, sino qué es lo que te puedes permitir al final, ¿no? Porque hay equipos que si tú quieres más carga, o sea, más velocidad punta, pero no puedes. Porque, vale, pues voy a poner un alerón delantero que sea todo horizontal directamente. Pues evidentemente el coche va a ser una castaña, no va a haber ni siquiera manera de conducirlo y si en recta va a ser muy rápido, pero es que la parabólica la vas a hacer a 80 por hora. Entonces, bueno, es también lo que se puede permitir cada equipo, como decía.